País en movimiento. Realidad en movimiento. Cuerpo e historia en movimiento. Altavoz social y cultural y Sonidera Central presentan Olin, un podcast sobre la historia del deporte en México, con el maestro Juan José Sánchez. Uno de los ídolos mexicanos más importantes del americanismo, sin lugar a dudas, es Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc, un niño nacido en Colonia Popular, en el barrio de Tepito, ahí creció, aunque él provenía de otra colonia, pero bueno, su crecimiento y la cultura popular lo ubica como un hijo del barrio de Tepito, como lo fueron también los grandes boxeadores mexicanos, como el caso del Púas Olivares o algunos otros. Y que pues también comparte con ellos esta idolatría, este gusto por el público. Cuauhtémoc Blanco hizo pues su historia como jugador infantil y juvenil en el Club América. Fue descubierto por un cazador de talentos apodado La Coca, de apellido González, La Coca González, quien lo llevó al Club América. Y ahí Cuauhtémoc se caracterizó por ser un jugador con muy buena técnica individual, con mucha chispa, con mucho carácter también, y eso lo llevó a ascender rápidamente por las fuerzas inferiores del Club América, hasta que debuta en diciembre de 1992 en el Club América en contra de León. El América era dirigido por Paulo Roberto Falcao. Debutó con 19 años, prácticamente 20 años. Después de su debut, durante año y medio no tuvo mucha participación en el equipo titular del América, pero a la llegada de Leo Benhacker a la dirección técnica del club, Cuauhtémoc Blanco se convierte en titular indiscutible. En ese primer momento, Cuauhtémoc era más un extremo derecho. A veces también jugaba por izquierda para aprovechar pues de manera natural su forma de juego. No era estar totalmente pegado a la banda, sino que, como hoy muchos de los jugadores que van por las bandas, se jalan al centro de manera natural para poder tener mayor posibilidad de llegar hacia el área rival. Después de que el América pues es dirigido por Benhacker, Cuauhtémoc pues alcanza ya el nivel de una figura importante, es llamado a la selección mexicana en 1995, ya es un infaltable en la lista de la selección mexicana a partir de la llegada de Bora Milutinovic en 1996 a la selección, inclusive anota un gol en la final de la Copa Oro en contra de Brasil que gana el equipo mexicano. Sin embargo, a partir de 1997-98, Cuauhtémoc Blanco empieza a tener algunos problemas extracancha, a tal grado que lo llevaron a que, por castigo de la directiva americanista y pues de la gente de la televisora, fuera cedido durante un año al Club Necaxa entre 1997 y 98. El Necaxa pues en ese entonces era pues el segundo equipo de Televisa y pues ahí llevaban a los jugadores que en el América o ya eran muy veteranos o que no tenían ya gran participación, o aquellos que, como en el caso de Cuauhtémoc Blanco, de Germán Villa, Braulio Luna, unos años después, pues eran castigados por alguna indisciplina. En el caso de Blanco, pues tuvo muchas indisciplinas fuera de la cancha, y una de las más famosas que tuvo en esos años fue que tuvo una relación extramarital con la que en ese entonces era esposa de uno de los comentaristas de Televisión Azteca, la televisora rival de Televisa, Enrique Garay. Y pues esta persona llamada Liliana Lago, apodada la Nacha Plus, tuvo una relación extramarital con Cuauhtémoc Blanco y pues bueno, lo llevó a que Cuauhtémoc tuviera que separarse de su esposa, y hay un montón de cosas que se dijeron, que Cuauhtémoc Blanco había cometido adulterio en la cama de sus hijos y cosas que se dijeron en aquel entonces en
las revistas rosas y que bueno, pues llevaron a Cuauhtémoc a ser exiliado por parte del América. Sin embargo, una extraordinaria actuación de Blanco en el Mundial de Francia 98 lo llevó de regreso al América, donde llega para muchos su mejor momento como jugador ofensivo, como delantero. Cuauhtémoc, habíamos dicho, había empezado de extremo y después poco a poco se fue cargando un poco hacia el centro delantero. Y ahí Cuauhtémoc Blanco brilló durante algunas temporadas en el América, a tal grado que fue campeón de goleo en el 99 para las Águilas y le valió también un contrato para llegar a Europa con el equipo del Real Valladolid, que compró su carta en el año 2000 para que pues se enrolara con este equipo a partir del verano de ese año. Y coloca una falta peligrosísima. Atención a Cuauhtémoc Blanco. Avisamos que el mexicano tiene una calidad exquisita en sus botas. Atención a esta falta y está Blanco, el disparo. Gol para Blanco, vaya hueco que había en la barrera. Vaya hueco, atención que Blanco, ya lo avisamos, tiene una calidad tremenda en sus botas. Acaba de poner el empate en el Bernabéu casi en el último minuto. Salta la sorpresa en el Bernabéu. Y además Fernando Hierro se abre y ha entrado imposible para Casillas, Disparo perfecto de Blanco, sale Fernando Hierro, se quedan solo 3 hombres. Y ojo que este marcador va a abrir de nuevo, si no dudas, en el Real Madrid, si es que se confirma. Desafortunadamente, Cuauhtémoc Blanco empezó teniendo pues una participación pues un tanto constante, no era mucho lo que jugaba allá en Europa, pero durante ese año de 2000 sufre una lesión terrible en un juego contra Trinidad y Tobago de la eliminatoria mundialista para Corea-Japón 2002. Un trinitario de apellido Elcock le rompe la rodilla prácticamente, ¿no? Una lesión terrible que lo aleja de las canchas durante prácticamente un año y pues con eso también la aventura de Cuauhtémoc Blanco en el viejo continente pues resultó ser totalmente inviable gracias a esta lesión. Sin embargo, Cuauhtémoc regresa ya no como un jugador de ofensiva, ya no tenía la velocidad de antes, ya no tenía el regate de antes. Sin embargo, en los años que había pues desarrollado Cuauhtémoc, tuvo sin lugar a dudas un notable avance en su inteligencia como jugador. Se retrasó y jugó más como un 10 clásico y a partir de ahí una segunda etapa de Cuauhtémoc que también fue una etapa brillante, con un gran manejo de balón, una inteligencia prodigiosa para jugar al fútbol, con una gran calidad en los pases, en la bola filtrada y pues bueno, un acompañante excelente detrás de los delanteros de su equipo. Gracias a un gol de Cuauhtémoc Blanco, México logró mantenerse con vida en la eliminatoria para el Mundial de 2002, un gol que le anota a Jamaica y pues bueno, gracias a eso México pudo mantenerse a flote y también un gol de Cuauhtémoc pues ayudó a que México ganara el partido definitivo contra Honduras en el Estadio Azteca y con ello lograr la calificación al Mundial. El himno nacional mexicano interpretado por una gran cantidad, créanme, de aficionados mexicanos. Punto nervioso. Cuando Cuauhtémoc Blanco entra al área. ¡Penal! ¡Hay penal sobre Cuauhtémoc Blanco! Cuando el balón regresa al área, Cuauhtémoc está prácticamente mano a mano. Allá viene, toma distancia, dispara. ¡Un gol de México! En ese mundial, Cuauhtémoc tuvo una actuación destacada, anotando un gol en el primer partido contra Croacia. Y no solo eso, también con un extraordinario pase a Jared Borghetti para anotar uno de los mejores goles, sin duda alguna, en la historia de los mundiales para México. El otro, por supuesto, es la tijera de Manuel Negrete en el 86. Y este gol de cabeza de Borghetti le valió a México quedar como líder de su sector. Y bueno, después desafortunadamente perdería contra Estados Unidos en los octavos de final de aquel mundial. Después de este mundial, Cuauhtémoc regresa a la América, una América que era campeón de México en ese momento, y Cuauhtémoc, increíblemente, nunca había podido ganar un campeonato de liga en ninguno de los equipos que había participado. Lo más cerca que estuvo fue en una final en el 98, que además él ni siquiera participó, porque en esa final, entre Necaxa y Toluca, él se encontraba concentrado para el Mundial de Francia y por eso no jugó aquella final.
Vuelve en el 2002, el América fue un equipo avasallador en ese torneo, sin embargo pues no logró quedarse con el título, lo elimina Santos en una increíble remontada del equipo lagunero en el Estadio Azteca, y bueno, Cuauhtémoc se quedó en el equipo hasta 2007. Pero en 2005 logra por fin ser campeón con el equipo de sus amores, el América. En una gran temporada del equipo, logró récord de imbatibilidad, es el único equipo en la historia del fútbol mexicano en haber sido campeón únicamente derrotado una vez. Hablando de la época profesional, ese América solo perdió un partido en Monterrey. Tuvo ese América campeón con el América del siguiente torneo la racha de imbatibilidad más grande en la historia del fútbol mexicano. Llegó a 28 juegos consecutivos sin perder. Un equipo que jugaba bien al contragolpe, un equipo que tenía un desdoble a velocidad muy importante, con Clever y el Piojo López también como figuras importantes del club, y todos ellos dirigidos por Mario Carrillo. Logran ganar la final de ese torneo de clausura 2005 a los Tecos, 6-3 en el partido de vuelta, donde el propio Cuauhtémoc Blanco anota uno de los goles, y bueno, por fin pudo llegar el ansiado campeonato para el ídolo de Tepito. En 2007 él se va del Club América con una oferta de Estados Unidos, se va al Chicago Fire. Antes gana un subcampeonato con el América en ese mismo 2007, participa también en el Mundial de Clubes del 2006. Y pues bueno, después de una azarosa carrera que lo lleva inclusive a también ser parte del Mundial de 2010, a pesar de jugar en ese momento para un equipo de segunda división, me parece, no tengo los datos tan certeros, pero es el único jugador con participación activa en un mundial en la historia que pertenecía a un equipo de segunda división. Cuauhtémoc sigue jugando, resulta campeón de Copa con el Puebla, jugó para Lobos BUAP, jugó para algunos equipos, Irapuato, y en el 2016 decide por fin retirarse después de una larga carrera de prácticamente 25 años, ¿no?, de jugador. Y pues bueno, se retira en el 2016 con un partido contra Morelia, donde participa durante 40 minutos, ya obviamente no tenía el físico de jugador de fútbol, sin embargo aguantó 40 minutos y estuvo inclusive a punto de anotar un gol en ese partido donde pues el América lo registró para ser jugador activo toda la temporada, pero únicamente lo utilizaron en ese partido de despedida. El balón va para Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc Blanco con la pelota va a recortar y le va a pegar. ¡Cuau! ¡Tiro! ¡Al palo! ¡Caramba! ¡Cuauhtémoc! ¡Casi se cae el estadio! ¡Casi se cae el estadio! Cuauhtémoc pues es un personaje polémico, como lo es el América. Se le recuerda pues por este problema que tuvo con la que en ese entonces era la señora de Enrique Garay, Liliana Lago. También tuvo una cantidad de escándalos dentro de la cancha, como cuando festejó como un perro orinando contra el Celaya en el 99, haciendo burla al portero Félix Fernández. También cuando se le encontró fumando en una de las concentraciones de la selección mexicana en una fiesta. Él también había sido uno de los principales señalados de ser los que hacían las reuniones hasta altas horas de la noche en la selección mexicana. Otro de los escándalos fue sin lugar a dudas su mala relación con Ricardo Lavolpe desde que el argentino dirigía al América. Cuauhtémoc, que todavía era un jugador joven en aquel entonces, pues no le parecían las formas que utilizaba Ricardo Lavolpe para dirigirse a los jugadores jóvenes, y después que el Ricardo Lavolpe salió del América, pues se burló varias veces Cuauhtémoc Blanco en los festejos contra este entrenador argentino, quien pues también a modo de revancha no lo llamó para el Mundial de 2006, a pesar de que Cuauhtémoc Blanco en ese momento era uno de los mejores mediocampistas de México. Lavolpe acusa que pues nunca entró en el esquema, pero bueno, los jugadores buenos siempre entran en todos los esquemas, y pues bueno, este fue el caso de Cuauhtémoc Blanco, que pues desafortunadamente después de su carrera como futbolista entró en el mundo de la política, y pues es recordado en estas lides de la política mexicana más como un gobernador acusado de corrupción, un gobernador que pues no tenía la capacidad para llevar a cabo su cargo. Pero bueno, eso queda de lado ante la majestuosidad de la figura de Cuauhtémoc Blanco como figura del americanismo en la historia de este club. Cuauhtémoc, suya. ¡Gol! ¡Cuauhtémoc
¡Cuauhtémoc! 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 Hablar del Club América también es hablar de algunas de sus grandes tragedias en la historia. Vamos a enunciar 5 episodios que tienen que ver con el fallecimiento o con el posible fallecimiento de algunas personas ligadas al Club América. La primera de ellas hay que trasladarnos a la década de los 40, en un juego entre el América y el León llevado a cabo en la ciudad del Bajío. En ese juego, el jugador argentino del América, Florencio Caffarati, se electrocutó durante el juego, ya que había un cable pelón en la cancha, en los linderos de la cancha. No se sabe de dónde salió ese cable, pero el cable estaba por un lado en agua, había un charco por ahí, y el cable, el otro lado del cable, estaba pegado en la alambrada. Cuando en una jugada entre Lorenzo Caffarati y Alfonso Montemayor, un central de León, este jugador argentino hace contacto con la alambrada que estaba detrás de la portería, se empezó a electrocutar el jugador. Montemayor, al ver esto, se arroja sobre Caffarati y logra separarlo de la alambrada y pues con ello le salvó la vida. El argentino, después de ese episodio, tiene contacto con Montemayor en el siguiente juego y le regala una medalla de oro en agradecimiento. Otro de los episodios, en este caso no tiene que ver con la muerte, pero sí con una agresión importante, fue el que se llevó a cabo en noviembre de 1960. En ese partido, Walter Ormeño, quien era el portero del América, una de las figuras más importantes de la Liga Mexicana en aquel entonces, fue expulsado por 1 año por agredir a un árbitro. ¿Qué pasó en ese juego? Porque hasta la muerte de Ormeño, él jura y perjura que nunca agredió con intención al árbitro. En ese juego, un delantero del Toluca llamado Joaquín Ramírez estuvo constantemente provocando a Ormeño, provocando a la defensa del América, y en una salida de Ormeño a tapar precisamente un tiro de Joaquín Ramírez, Joaquín Ramírez le deja una plancha en la cara a Ormeño. Obviamente Ormeño se levanta enfadado, dice Ormeño que además de aturdido, además de herido en la cara, decía que no podía ver bien después de este contacto con Ramírez. Lo empieza a buscar, los jugadores del Toluca, los jugadores del América y el árbitro se acercan también a calmarlo. El árbitro lo expulsa por esta conducta agresiva. En esos dimes y diretes y demás, Ormeño, buscando a Ramírez, conecta un gancho, pero para mala suerte de Ormeño, el gancho cayó en el hígado del árbitro, que obviamente lo reportó en la cédula, y pues después de hacer las pesquisas correspondientes, pues resultó Ormeño culpable de esta agresión. Él dice que nunca le pegó al árbitro, que en realidad lo que hizo al árbitro caerse fue un pisotón entre los jugadores que estaban ahí, que después por eso se cayó, que en realidad él no había sido el que lo había conectado en el hígado, etcétera, ¿no? Pero bueno, al final del día, Walter Ormeño le costó 1 año de suspensión y eso lo obligó a irse a jugar a Canadá, una liga que en ese tiempo no estaba afiliada a la FIFA, y entonces pues pudo seguir su carrera en Canadá. Cuando se cumplió el año de castigo, regresó a México, pero el América ya no lo tenía como portero titular, pide su carta y se va después al Atlante y a otros equipos como Zacatepec, donde también tuvo una destacada actuación, para después retirarse y convertirse en entrenador, un entrenador exitoso con Cruz Azul, con Pumas, con el propio América. Y yendo ahora sí a cuestiones de decesos, sin lugar a dudas el primer gran episodio triste del América tiene que ver con lo sucedido en mayo de 1985 en el estadio Ciudad Universitaria. En ese momento se jugaba la final del campeonato mexicano entre Pumas y América. Habían empatado en la ida a 1. En la vuelta había una gran expectativa por el juego. Era el campeón América contra el mejor equipo de la temporada, los Pumas. Y pues en ese partido ocurrió la tragedia. Una estampida humana provocada por el sobrecupo en el túnel 29 del estadio de Ciudad Universitaria provocó la muerte de 8 personas por asfixia algunos y otros porque fueron aplastados por la turba que pues se dio cita en ese túnel fatídico en Ciudad Universitaria.
¿Pero por qué pasó esto? Pues en realidad hubo dos factores que influyeron fundamentalmente en esta tragedia. El primero fue que en ese momento el estadio de Ciudad Universitaria no tenía una reja perimetral como la que tiene ahora. Ahora hay una reja azul que rodea prácticamente todo el recinto de Ciudad Universitaria, pero eso se construyó para el Mundial de 86. En el momento de la tragedia del túnel 29 no había esta reja perimetral. Por lo tanto, la gente que acudía al estadio llegaba prácticamente a la boca del túnel y ahí era donde le registraban el boleto para poder ingresar al juego. Y ahí viene la segunda cuestión que tuvo que ver en esta tragedia. El estadio de Ciudad Universitaria se construyó a través de algo que se llama en arquitectura terraplén. Este terraplén es una serie de rampas que pues están como sobrepuestas una sobre otra, y el propio estadio tiene una forma en la que se simula un cráter volcánico según los arquitectos del estadio, y pues la cultura popular dijo que era por un sombrero de charro. Pero esto hace que en las cabeceras, tanto la norte como la sur, haya muy poco espacio más bien en la pared, y eso hacía que algunos de los aficionados que no tenían boleto pudieran escalar por la piedra volcánica con la que está hecha la pared pues, externa del estadio, y poderse brincar a las tribunas y poder acceder de esa forma al recinto. Y pues bueno, esto provocó que mucha gente entrara al estadio sin boleto. Hubo una gran cantidad de boletos falsos. En aquella época no había tecnología para poder determinar qué era un boleto falso y qué no era un boleto falso. Era un boleto que se hacía en un papel que no tenía ni siquiera sellos, no tenía marcas de agua, absolutamente nada. Era un papel pues como el de las revistas actuales, estaban numerados, y pues bueno, la gente que estaba allí en los boleteros pues simplemente no se dieron cuenta que había una gran cantidad de boletos falsos. Cercana a las 11 de la mañana, el estadio estaba completamente lleno. Hay imágenes donde había gente inclusive adentro del pebetero. El pebetero es el símbolo olímpico que está del lado oriente del estadio de Ciudad Universitaria, donde está la rectoría y demás. Y ahí pues hay una especie como de caja inferior, ¿no? En la parte de la tribuna, hasta arriba está esta caja y arriba de la caja está el pebetero. Pues bueno, hay gente que está dentro de esa caja donde está el pebetero, y ahí vieron el partido, de la cantidad de personas que se dieron cita en aquel domingo de mayo de 1985. Desafortunadamente, personas con boleto pagado llegaron al recinto, no los dejaron entrar porque ya no cabía nadie, había un sobrecupo de más del 20 o 25% del aforo original del estadio. Muchos llegaron a pensar que había más de 85,000 personas en un recinto al cual le cabían 68,000, y pues había más de 85, cerca de 90,000 personas ese día en el estadio de CEU. Y hay un momento en el cual la gente pues empieza a enardecerse porque no puede entrar con su boleto pagado, y en el túnel 29 dan portazo, tiran la puerta y pues entran a toda velocidad algunas personas que querían accesar al estadio por ese túnel, pero dentro del recinto ya no había espacio, estaban en la tribuna y pues se hacía un tapón, lo que provocó que pues las personas no pudieran salir. Imagínense, cerca de 250 personas en un espacio de 7 metros por 2 metros de ancho, y pues bueno, ahí empezaron a sufrir desmayos, y además la puerta del otro lado estaba tirada, estaba cerrada, no podía salir la gente de regreso, y pues eso provocó que pues algunos niños y algunos adultos también resultaran fallecidos en ese percance del túnel 29. Después de haber vivido eso, que detesté al fútbol, veía que la gente corría, se alarmaba, gritaba, y pues, llorando, y corrían a los túneles, y pues sigo viniendo al estadio y sigo recordando esa tragedia bastante fea. Ese partido termina 0-0, se van a un tercer partido que se iba a celebrar en el estadio de Ciudad de los Deportes, que en ese tiempo era casa del Atlante, el estadio azulgrana, pero pues precisamente por toda esta cuestión del túnel 29 resultó que no era viable. La dirección del Departamento del Distrito Federal revocó el permiso para poder hacer este tercer juego en el estadio de Ciudad de los Deportes, y por eso se tomó la decisión de hacer el tercer juego en Querétaro, donde el América gana por 3-1 y se corona como bicampeón en ese momento de la Liga Mexicana de Fútbol.
Y las últimas 2 historias tienen que ver con jugadores, símbolos del América de los últimos años y que tuvieron un trágico desenlace. El primero ocurrió en febrero de 2010, después de que el América había jugado su partido de liga en Morelia. Regresó el equipo y era costumbre que durante el domingo por la noche el equipo rompiera filas y se incorporaban a los entrenamientos hasta el día martes. El día lunes era libre. Y entonces muchos de los jugadores del América, y no solamente en ese tiempo, sino durante muchos años, desde los años 80 o 90, tenían como costumbre acudir a un bar que se encontraba en la avenida Insurgente Sur, que tenía el peculiar nombre de llamarse Bar, por lo tanto era el Bar. Uno de los principales clientes de ese bar era Salvador Cabañas, el centro delantero del América, la figura más importante del América y para muchos el mejor jugador del América durante esos 5 años que fueron terribles para la causa americanista, donde llegaron inclusive a ocupar el último lugar, tener problemas de descenso, no llegaron a ninguna final. Un desastre en todos los aspectos era el América de aquel entonces y Cabañas era, junto con el portero Guillermo Ochoa, las únicas figuras importantes del plantel. Cabañas se dio cita a ese bar, entra al baño Cabañas y se encuentra con un personaje que después sabríamos que era sicario de un grupo delictivo, el apodado JJ, y pues este JJ le reclama, según lo que comenta el que pues ahí hacía el mozo del baño, comenta que pues le había reclamado por los goles que había fallado, que pues en realidad Cabañas se voltea y le dice: si tanto crees que se pueden meter tan fácil los goles, pues a ver, mételos tú. Se hacen de palabras y el JJ saca una pistola calibre 22, un calibre bastante pequeño, pero que llevaba para su pues defensa personal, al ser el personaje que era, pues un sicario del crimen organizado, iba armado normalmente. Le acerca la pistola a la cabeza y Cabañas, pues envalentonado, le dice que le jalara, que no tenía miedo y que le jalara y demás, y que solamente con su pistola era que podía realmente hacer algo. Y pues el JJ obedece a Cabañas y le lanza un disparo en la cabeza. La bala quedó alojada en el cerebro de Cabañas, quien obviamente estuvo con un coma inducido durante bastante tiempo y pues sus habilidades futbolísticas prácticamente se acabaron en ese balazo del JJ. Y después José Jorge Valderas, que era el nombre de este personaje, el JJ, lo aprenden y también lleva a que era un sicario de Edgar Valdés Villarreal apodado La Barbie. Y este personaje, La Barbie, era uno de los principales miembros del cártel de los Beltrán Leiva. Al final, después de muchos años de este episodio, salió a la luz otra posible causa de este problema. Y fue que Cabañas tenía una relación con la actriz Arlette Terán, quien a su vez era novia de la Barbie de este personaje Edgar Valdés Villarreal, y que la Barbie mandó al JJ a atentar contra la vida de Cabañas por haberse metido con su novia en ese momento, ¿no? Es una de las hipótesis que se tienen, que suenan por ahí, pero la versión oficial fue un pleito de cantina entre el JJ y Cabañas, que terminó con el atentado y con el balazo al jugador, que desafortunadamente ya no pudo seguir pues llevando a cabo su actividad como antes, ya no pudo jugar el mundial, ya no pudo hacer muchas cosas y pues bueno, se decía también que ya había un precontrato firmado para que Cabañas jugara en Europa y pues bueno, todo eso se fue al traste gracias a esta cuestión. El Procurador de Justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, presentó el día de ayer ante los medios de comunicación el video tomado por las cámaras de seguridad del Bar. En las imágenes se observa que el delantero Salvador Cabañas ingresa al baño donde fue agredido. El Procurador Mancera anunció que el encargado de limpieza escuchó una fuerte discusión seguida de una detonación de arma de fuego. Ya sobre Avenida de los Insurgentes, Valderas Garza emite una señal para llamar a su camioneta, una Durango en color negro, la cual se acerca rápidamente escoltada por otro vehículo. Ambos sujetos la abordan y abandonan el lugar. Unos años después, apenas 3 años después, ocurrió una tragedia también para el americanismo, aunque de un jugador que ya no formaba parte activa del club, pero que pues había sido campeón unos meses antes con el equipo, una final gloriosa del América en contra de Cruz Azul en mayo de 2013, y pues el mejor jugador de ese equipo era el Chucho Benítez, un jugador ecuatoriano de una gran potencia, un gran olfato goleador, un gran jugador en pocas palabras. Después de haber sido campeón con el América, Benítez acepta una oferta del fútbol árabe y pues se va a jugar allá por una
cantidad de dinero importante, pero en una noche el jugador se siente mal del estómago, le duele mucho el estómago y pues no sabía árabe y no tenía tampoco familia allá, la gente no le había contestado la llamada para poderlo poner en contacto y él se sentía muy mal y pues viene un problema de apendicitis que se convierte en peritonitis y pues cuando llegan a buscar a Benítez al hotel donde se hospedaba, en aquel momento ya era demasiado tarde, había una infección en el cuerpo de Chucho Benítez y pues desafortunadamente falleció horas más tarde, precisamente víctima de peritonitis, todo porque no pudo tener la posibilidad de hablar con alguien que pues se comunicara con él en español y decirle lo que le sucedía. Entonces pues fue una tragedia muy grande porque Benítez se fue del América, la afición lo quería mucho y pues quería que se quedara en el club, pero bueno, pues por buscar este sueño y esta cantidad de dinero dada por los árabes, resultó en el fallecimiento de Benítez. Ahora viene el Chucho en el mano a mano con Fuentes. Ahí está el Chucho. Sigue el Chucho. Romagnoli viene al apoyo. Se escapó. ¡Gol de la América! ¡Gol de la América! ¡Gol de la América! Estas son algunas de las historias que han perseguido al americanismo, que han tenido como consecuencia la muerte de algunos de ellos, o en el caso del túnel 29, el América también forma parte de la tragedia más grande en la historia de la afición en nuestro país. Para que no me quedó mal con mi comentario de que iba a haber otro gol. Ahí está Chucho Benítez en un contragol. Pumas ya estaba entregado, estaba regalado cuando ya el árbitro pita el final del partido. América en semifinales. En la historia del América hay muchos episodios curiosos, algunos, otros relevantes, otros bochornosos, donde tienen que ver los técnicos del Club América. Yo creo que el primer gran técnico del América, sin duda alguna, fue Octavio Vial, un personaje del fútbol mexicano que había sido goleador del América y que muy joven decidió hacerse a un lado de la parte deportiva y dedicarse a la dirección técnica. Él fue el director técnico de la selección mexicana en el Mundial de 1950, después que otra gloria del americanismo como lo fue Rafael Garza Gutiérrez había sido el técnico mexicano, pero le tocó una gira en España, una gira que resultó desastrosa para el equipo nacional, que incluyó una goleada de 7-1 contra España, y pues al regreso de la gira le dan las gracias y nombran a Octavio Vial como entrenador. Octavio Vial pues tampoco tuvo buen desempeño como entrenador nacional, se decía que era muy manga ancha con los jugadores, que era muy amigo de los jugadores y que estos pues hacían su santa voluntad, incluidas varias borracheras con caipiriñas allá en Brasil, y pues bueno, no resultó ser un buen técnico para la selección mexicana, pero sí resultó ser un técnico bastante querido en el americanismo, le dio campeonatos de copa y pues bueno, fue el primer gran nombre. El segundo técnico que tuvo bastante importancia en el americanismo fue sin duda alguna Fernando Marcos, un personaje de la historia del fútbol mexicano que podríamos hacer un episodio completo de Fernando Marcos, pero que como técnico del América tiene a su cuenta ser uno de los artífices más importantes en la creación del famoso clásico de clásicos del fútbol mexicano. Marcos llega como técnico del América en 1959, un poco antes de la compra del equipo por parte de Emilio Azcárraga, y en ese torneo del 59 logra ganarle 2-0 a los 3 equipos de Jalisco, al Oro, al Atlas y al Guadalajara. A los 3 los derrotó por mismo marcador, y cuando viene el juego de la temporada 59-60, en noviembre del 59, en contra de las Chivas, un juego que además había levantado mucha expectativa porque el Guadalajara venía como líder, el América venía de escolta del Guadalajara en segundo lugar, y pues ese juego era muy importante. Ese partido se celebró en el estadio de Ciudad Universitaria, y antes del juego, durante la semana, Marcos dice, fiel a su estilo jocoso, fiel a su estilo polémico, dice que pues espera que las noticias de lo que dice le lleguen a Guadalajara, gracias a la nueva alada o a la nueva marcación a larga distancia a la ciudad de Guadalajara, que era 2-0, 2-0, 2-0. Por los marcadores que había tenido el América en la primera parte de su mandato contra los equipos de Jalisco, pues decía, pues ojalá se comuniquen con ese 2-0, 2-0, 2-0.
y pues los jugadores de las Chivas se vieron bastante molestos por la declaración de Marcos y dijeron que iban a ganarle al América, que iban a pasarle por encima al América. Y ese juego del clásico fue transmitido por televisión, fue el primer clásico transmitido por televisión, y ese clásico lo ganan las Chivas por 2-1 en CU. Pues yo creo que fue la primera gran derrota del América bajo el liderazgo de Emilio Azcárraga Milmo, y pues tiempo después también Fernando Marcos logra el subcampeonato, pero no tiene el ansiado título de liga y se va a dirigir a la selección mexicana, donde cabe mencionar, Marcos es el único técnico en la historia de la selección mexicana que no perdió ni un solo juego, se mantuvo invicto durante toda su gestión como director técnico, en la cual se incluye una victoria contra Inglaterra en el estadio de Ciudad Universitaria, algo que nunca había sucedido antes ni ha sucedido después, que México le gane a Inglaterra en un partido en México. ¿Estamos listos? Muy bien. José, sí. ¿Cuántos años de tu vida en el América? 7 temporadas. 7 temporadas. ¿Extrañas al América o extrañas el campo de fútbol o extrañas la banca? Extraño el sentimiento que genera el América o que me generó a mí en esas 7 temporadas como entrenador, que no quiero ser vanidoso, pero ningún técnico ha estado 7 temporadas en el América. Después de Fernando Marcos, sin lugar a dudas, el técnico polémico por excelencia y que encarnó también el americanismo fue José Antonio Roca, el declarado antichiva número 1. Al fuego que ya se venía presentando en los enfrentamientos entre Guadalajara y América, pues Roca fue sin lugar a dudas el que más lo promovió como este antichiva número 1. ¿Y por qué antichiva? Porque desde su época como jugador, él fue un defensa notable del Club Zacatepec, que tuvo una pugna por títulos y por torneos durante la segunda mitad de la década de los 50 contra las Chivas, y pues bueno, desde ese momento Roca se declaró antichiva, y cuando llega a la dirección técnica del América, lo primero que hace es decir que el Guadalajara se iba a convertir en cliente del América, dando a entender esto en un juego donde el América barre al Guadalajara, que venía como campeón de liga, le pasa por encima por marcador de 5-2. Para muchos americanistas ese es el inicio de la época gloriosa del América de los años 70 y 80. Y pues después del partido de ese 5-2, Roca en sus declaraciones dice que los enanos nunca crecen, que el América era muy grande y que los enanos, haciendo alusión a las Chivas, pues nunca iban a llegar al nivel del América. Y pues cumplió su palabra José Antonio Roca, porque durante prácticamente 4 años el América no perdió ni un solo juego contra el Guadalajara, le ganó en Guadalajara, en la capital. Prácticamente todos los clásicos que jugó José Antonio Roca los ganó. Habrá algún empate por ahí, pero en 1973, después de una larga racha de triunfos contra el Guadalajara, se presentaba el equipo de las Chivas en la capital, unas Chivas que venían pues arrastrando la cobija como lo fue durante todos los años 70 con el club, y ese clásico en 1974 es recordado porque en el Estadio Azteca, por razones desconocidas, se pintaron las áreas de blanco. El área de penal de ambos equipos se pintó de blanco, pues parecido a lo que es en el fútbol americano la zona de touchdown. El área se pintó totalmente de blanco. El arbitraje pues lo vio raro, pero bueno, según cuentan las anécdotas de Carlos Calderón, que pues el árbitro quiso suspender el juego, pero pues estaba vendido el estadio completo. Y en ese juego ganan las Chivas 1-0 con gol de palomita del Centavo Muciño, que desafortunadamente meses más tarde encontraría la muerte en un pleito de cantina en Guadalajara. Pero para la historia que nos interesa ahora, que es la del América, ese día, después del partido, José Antonio Roca, fiel a su estilo polémico y explosivo, dice que ese día se recordará como aquel en el cual el burro tocó la flauta. ¿No? Es decir, el Guadalajara se salió con la suya, ganó 1-0 de suerte, y en realidad pues no se repetiría, porque José Antonio Roca ya no sería más técnico del América después de un par de torneos. Regresaría después en 1980 como entrenador, pero pues ya el gran momento de José Antonio Roca había llegado a su fin.
Quien llegó por José Antonio Roca fue el Güero Cárdenas, quien había sido el entrenador de Cruz Azul, un entrenador que había ganado muchos trofeos con Cruz Azul, había sido tetracampeón con Cruz Azul y pues es contratado por el América en 1975. Y aquí pasa una cuestión muy chistosa. En el primer juego en el cual participa el América contra Cruz Azul por el torneo de Liga del 75, hay una jugada magistral por parte de Fernando Bustos, que era un jugador muy importante de Cruz Azul, anota un golazo y de repente se ve al Güero Cárdenas que sale celebrando el gol de Cruz Azul, sube los brazos y empieza a gritar y empieza a celebrar y no se había dado cuenta que él ya era el técnico del América, no del Cruz Azul. Entonces lo vieron muy feo, muy raro, inclusive le costó un jalón de orejas por parte de Cañedo y de Azcárraga por haber celebrado el gol de Cruz Azul, pero bueno, lo mantuvieron en el cargo increíblemente después de haber celebrado el gol en contra, y fue una buena decisión porque el América ganó el campeonato de 75-76, siendo una de las temporadas más importantes en la historia del club, y después los haría campeones interamericanos en 1978, este técnico, el Güero Cárdenas. Séptimo título global, 4-0 para el América, campeonato 75-76, ese es el hombre campeón, Raúl Cárdenas de la Vega. Su cuarto título consecutivo, las banderas de América ondeando en el aire, las gargantas conectadas gritando cremas del América, campeón de México. Otras historias curiosas, un tanto bochornosas del club, tienen que ver con el América de los años 90. Un América que para muchos es la época más oscura en la historia del club, después de haber sido comprado por Emilio Azcárraga. Esa historia de los 90 y la segunda mitad de la década de los 2000 fue sin lugar a dudas el peor momento del América. Hay 3 historias del América de los 90 que pues es importante destacar por sus entrenadores. En la primera tiene que ver el Tanque Milok. Milok había sido una leyenda en Tigres, en Morelia, y pues llega al América después de una terrible primera vuelta del torneo 90-91, donde eran dirigidos por un yugoslavo que era conocido como el Pelé de los Balcanes, Dragoslav Sekularak, un técnico que había pues tenido muy buena participación en Europa, había hecho campeón de Europa a la Estrella Roja de Belgrado, llegó al América a dirigir, no le fue bien, llega Milok a sustituirlo y dice cuando llega Milok que ese equipo del América era tan bueno que podía dirigirse por teléfono. Milok tuvo muy buen desempeño en esa temporada, llegó a la final, que pierde con Pumas, pero en ese 1991, el día del aniversario del América, se jugó la Copa Interamericana en el Estadio Azteca contra Olimpia de Paraguay. Y aquí regresa Carlos Milok, el entrenador de las Águilas. Alfredo Gasso, vamos a ver aquí la repetición. Se entró por atrás, duro y abajo. Y Milok también llega y le dio ahí a Valbuena. Llegan los demás jugadores. Llegó Delgado. Tiraron ya a Milok. Se arma la bronca cuando sale Chávez. Y Aníbal Ruiz finalmente pone calma. Una bronca fenomenal entre Olimpia y América, se agarraron a golpes, pero donde el principal actor fue el técnico del América, Carlos Milok. Después de una falta durísima a Edu, pues Milok se molesta, sale del área técnica y le mete un derechazo a un jugador de los paraguayos. Los paraguayos se enojan, empujan a Milok, que pues además era un hombre con bastante sobrepeso, cae al campo, rueda, no se puede levantar, llegan los jugadores, tratan de auxiliarlo y se le cae un jugador, ¿no? Un verdadero desastre ese partido. Y pues fue el último partido de Milok como técnico del América, porque pues después de tan bochornoso acto, pues fue despedido por parte del América. Después de Milok llegó Paulo Roberto Falcao, un crack en toda la extensión de la palabra, un brasileño extraordinario, pero que pues como técnico era malísimo. No le gustaba entrenar, no le gustaba el trabajo de cancha, muchas veces dejaba a los auxiliares que fueran ellos los que dirigieran la práctica y él se iba a jugar golf, y como puntada más grande tuvo a bien en noviembre del 92 meter como centro delantero al portero del América. El portero era Adrián Chávez. Yo creo que pensó que si Jorge Campos podía jugar de portero y de delantero, pues también su portero podía cazar algún centro en el área. Perdía con el Querétaro y pues metió a Adrián Chávez como centro delantero.
pues Adrián Chávez no tocó la pelota prácticamente en la delantera, pero pues es recordado este personaje Falcao como aquel que metió a Adrián Chávez a jugar en el campo. En 1994 llega al América uno de los técnicos más recordados por el americanismo, Leo Benhacker, que hizo al América una máquina ofensiva de hacer goles. Le metió 8 goles a Correcaminos, le metió 8 goles a Gallos Blancos, le metió 5 de visitante a Morelia, una máquina de hacer fútbol. Y esta máquina estaba aceitada y lista para ser campeón, pero ocurrió lo impensable. Unos 5 o 6 juegos antes de terminar la temporada regular, se da la noticia de que Leo Benhacker es despedido por el América. ¿Por qué despidieron a Leo Benhacker del América? Es una de las historias que el americanismo más desea saber. Era un equipo que jugaba por nota, que goleaba siempre, que no le dolía nada, iba a primer lugar y resulta que corren a Benhacker. José Ramón Fernández, que le encanta subirse al tren cuando se trata del América, dijo que pues, el cese de Leo Benhacker había sido como represalia porque unos días antes Leo Benhacker había aparecido en uno de los programas de televisión azteca que se llamaba En Caliente. Ahí dio una entrevista muy extensa al grupo de José Ramón Fernández y otros de los periodistas que trabajaban con él, y que en represalia por eso, porque había aparecido a cuadro en la televisora rival, lo habían corrido. Falso, eso no es verdad. En realidad fue un choque de egos entre el entrenador holandés y el presidente de la América en ese entonces, Emilio Díaz Barroso, del cual ya habíamos platicado que tenía bastantes pocas pulgas. ¿Y a qué se debió este choque? A que Benhacker todos los lunes religiosamente le daba el día al equipo. Él vivía en Cuernavaca, él no vivía en la Ciudad de México, vivía en el club de golf Tabachines en Cuernavaca, por el clima que era pues un poco más cálido que la Ciudad de México, y además porque había club de golf. Y ahí todos los lunes Leo Benhacker jugaba al golf. Ese lunes, después de haber empatado un juego que pues resultó bastante malo para el América, había empatado con el Puebla, Benhacker pues recibe una llamada por parte del presidente del América, Emilio Díaz Barroso, para que se presentara de inmediato para dar explicaciones por este juego contra Puebla. Y Benhacker dice, ¿cómo no? Mañana a primera hora antes del entrenamiento yo me reúno con usted y le doy las explicaciones que quiera. Emilio Díaz Barroso le dice que no entendió que era de inmediato, es en este momento, lo quiero ya en el coche, camino a Ciudad de México y yo lo veo en 1 hora en las instalaciones de Cuapa para que nos dé explicaciones al cuerpo directivo. En ese momento el señor Benhacker, que estaba jugando golf, le dijo, el día de mañana yo me presento, hoy no hay posibilidad de presentarse. Y Emilio Díaz Barroso dijo, si usted va el día de mañana a las instalaciones de Cuapa y no hoy, es para firmar su despido. Pues como usted quiera. Benhacker no se presentó y al otro día efectivamente ya tenían su carta de separación del club, la cual firmó Benhacker, y ahí se acabó sin duda alguna el mayor que hubiera sido de la historia del América, ese choque entre Leo Benhacker y Emilio Díaz Barroso. ¡Sague! ¡Gol! ¡Otro más! Sague hace el cuarto para él, el octavo para el América. Héctor Quintero ya se quiere ir a su casa. Y la última historia de técnicos, el técnico más ganador en la historia del Club América es André Jardiné, el técnico brasileño que llevó al América al tricampeonato de liga, que pues le hizo también ganar algunas supercopas y demás torneos oficiales. Y curiosamente él llega gracias a que el técnico que era oficial del América era Fernando Ortiz, que había tenido buenas temporadas, pero por alguna extraña razón perdía siempre las semifinales. Perdió una semifinal con Toluca y después perdió otra semifinal con las Chivas, y después de la semifinal perdida con Chivas anuncia para sorpresa de todos que se desvinculaba del club. Y esto se debió porque tenía una oferta de dinero mucho más importante en Monterrey y pues se fue a los Rayados a dirigirlos. No cayó nada bien esto, no tenían un plan B preparado en el América y pues trataron de ver quién podía ser el técnico que sucediera a Fernando Ortiz. Trataron con una opción,
esta opción no se presentó y pues dijeron, bueno, pues ¿qué nos queda? Pues vamos con el San Luis, que el San Luis es de trato, y se le llevaron al técnico del San Luis, André Jardiné, pagaron una cláusula baja por los servicios de Jardiné y pues se presentó al América. Fue el hazmerreír porque pues era cómo es posible que el técnico del San Luis se convierte en el técnico del América, que no había un plan B, que no había un plan C y que pues tuvieron que ir con la opción que se encontraron para que dirigiera al club, y el tiempo le dio a Jardiné el mejor de los técnicos. Llegó al América, empezó a trabajar y desde que llegó al América hasta 2025 pues fue campeón de todo lo que jugó, hasta que pues pierde el campeonato de CONCACAF y pierde el campeonato de Liga con Toluca, donde se iba a proclamar tetracampeón. Es curioso que la historia del técnico más exitoso en la historia de la América haya llegado por casualidad prácticamente, porque Ortiz decidió ir por dinero a Monterrey y porque no encontraron otra opción que fuera viable para el club, y pues fue la tercera o quizás hasta la cuarta opción del americanismo el que después se convertiría en su mejor técnico en la historia. Alguien había sido tricampeón para otro tricampeón. Olín, un podcast sobre la historia del deporte en México, es una serie sonora original producida por Sonidera Central y Altavoz Social y Cultural para Todo Menos Miedo. Asegúrate de seguirnos para escuchar los siguientes episodios. Tu recomendación y comentarios nos ayudan mucho. Gracias. Si deseas apoyar contenidos como este, te esperamos en patreon.com/Todo Menos Miedo. O si deseas hacer un donativo deducible de impuestos, escríbenos a altavoz.ac@gmail.com. Idea original, Benjamín E. Morales. Guión y locución, Maestro Juan José Sánchez Bracamontes. Producción, Benjamín E. Morales, Gabriela Astorga y Sebastián Morales. Producción ejecutiva, Juan Manuel Rivero, Manuel Gil Antón, Margarita Moreno, Cecilia Pérez y Elena CDMX. Diseño sonoro, Sebastián Morales, Jorge Mendoza, Fernando Rivero y Fernando Jiménez. Edición, Sebastián Morales, Jorge Mendoza, Fernando Rivero, Fernando Jiménez y Samuel Rivas. Diseño gráfico, Jimena Martínez. Agradecemos a nuestros Patreons: Analí Zárraga, Diana Banda, Giordano Palma, Iván Said, Lau Baneco, León HG, Moringa, Noemí Aragón, Alo, El Indio Ladino, Jonathan Santos, Juan Manuel Nájera, Marcovian, Óscar Soberanes, Valentina Eslava, Víctor Argüello, Jair Orozco, Aleida Sabi, Arturo Solís, Cerealito, Chiquitillo, Diablo Sayayín, Edith AM, Eduardo A.I., Juanga, Mayus Rojas, Media Luna, Mosteca, Os Baeza, R. del Niño Jesús, Felipe Bracho, José Ramón Celis, Mariana Gómez, Vero López, Y, Elena CDMX, Juan Manuel Rivero, Margarita Moreno, Cecilia Pérez y Manuel Gil Antón. Todos los materiales pertenecientes a terceros incluidos en esta producción fueron utilizados con fines históricos y de difusión. Para consultar la lista completa de materiales y fuentes puedes visitar www.altavozsc.org.mx. Este material es distribuido bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento No Comercial Compartir Igual. Esta licencia permite a otros remezclar, adaptar y construir sobre su trabajo de manera no comercial siempre que lo acrediten y otorguen licencias de sus nuevas creaciones bajo los mismos términos.